Vamos a darle la bienvenida a Daniel Hermosa. Él es presidente de MIPES Unidas Mi Perú. Señor Hermosa, muy buenas noches, bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la oportunidad y acabas de decir exactamente lo que está sucediendo en el sector de la micro y pequeña empresa, ¿no? La situación es muy delicada. Has mencionado dos tópicos importantes y quiero referirme a lo que ha dicho hace unos días el exministro de Economía, Waldo Mendoza, que el Perú se encuentra en un estado similar a la década del 80, ¿no? Con una inflación que no quiere ceder y con medidas populistas que han afectado el empleo, como también lo has señalado tú, ¿no? Y que creo que en una entrevista anterior mencionamos que el costo de la medida populista que asumió la exministra Betsy Chávez ha costado 300 millones de soles, que es el subsidio que ha anunciado el gobierno para los jóvenes, que no está mal, pero que no debió haber sucedido si es que no se hubiera coordinado con el sector privado la subida del mínimo vital. Bueno, conversemos sobre cómo está la crisis. Efectivamente, se supone que se suponía, ¿no? Era la meta, ¿no? Que este 2022 justamente las MIPES tenían que reactivarse, tenían que recuperar lo que habían perdido en 2 años de pandemia. ¿Cómo les ha ido, al menos hasta noviembre, empezando noviembre? Mira, la pérdida del empleo ha seguido sostenida, ¿no? No ha habido una recuperación del empleo como nosotros hubiéramos querido, y la que ha habido con niveles remunerativos menores a la prepandemia. Vale decir, si había trabajadores que por su expertise, por su capacidad, podían ganar mucho más que un mínimo vital, hablemos de 1.500 o 2.000 soles, han tenido que regresar por el mínimo vital. Eso quiere decir que han perdido capacidad adquisitiva. Y ahora, la inflación ha sido un cancerbero terrible para la micro y pequeña empresa. Sectores como, por ejemplo, bodegas, han perdido aproximadamente el 20% de su capacidad de reposición de mercadería. Eso quiere decir que con 1.000 soles iban a comprar, por decirte, 10 sacos de arroz, ¿no? Por decir algo, ¿no? Hoy día están comprando 8. Y seguramente el próximo mes comprarán 7, lo cual está descapitalizando, por ejemplo, un sector tan importante que es el sector comercio. Lo mismo está sucediendo en el sector manufactura, en el cual ya la gente está priorizando hoy día la alimentación, dejando de lado la compra de bienes, ropa, calzado, ¿cierto? Y está priorizando con el poco recurso que tiene el tema de la alimentación. Y obviamente las deudas, ¿no? Que también están impactando muchísimo en el sector de la micro y pequeña empresa. Recordemos que, si bien es cierto, hay muchos que ya están pagando en reactiva, hay todavía casi un 35% de MIPES que todavía no han pagado y que tienen dificultades para poder cumplir con el crédito reactiva. Recordemos también que los préstamos que han ido a este sector son préstamos pequeños, pues creo que el más pequeño era de 750 soles, que está y que se dio por el tema de reactiva. No se puede comparar con la gran empresa y la mediana que recibieron varios millones, pero igual hay una dificultad. Y también tenemos un sobreendeudamiento del sector empresarial. Entonces, al final, el diagnóstico o el resumen de este 2022 ha sido realmente poco alentador. Se ha seguido perdiendo empresas, han seguido quebrando empresas, sobre todo en los sectores manufactureros que se ven muy afectados. Y se ha incrementado la importación de productos asiáticos, lo cual también golpea el mercado de los fabricantes peruanos. Así que tenemos un panorama bastante complicado. Y para ponerle la cereza a la torta, ya los economistas han señalado que el 2023 sería seguramente segundo o tercer trimestre la parte más grave de la recesión. A pesar de que el presidente del Banco Central de Reserva ha señalado de que va a ser una cosa muy leve, ¿no? Porque obviamente la recesión, recordemos, es el antídoto a la inflación, quitarle la plata a la gente del bolsillo para que no consuma y obligar a que los precios o por lo menos se congelen o bajen. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Están forzando con una receta bastante peligrosa en un país que no tenemos manejo ni reacción del Estado. Porque esta medida la están aplicando en todo el mundo, pero están calculando, midiendo, hay profesionales de alto nivel que van controlando esta receta de la inflacionaria, ¿cierto? Pero en el Perú no tenemos pues los funcionarios que quisiéramos tener como en otros países, ¿no?
Más aún cuando Sí. tenemos una crisis política que hace que cambie permanentemente a los funcionarios públicos. Señora Hermosa. Y eso hace pues que no se pueda diseñar una estrategia coherente para combatir sobre todo la pobreza, ¿no? Que es lo que está Ajá. agobiando al país. Señora Hermosa, ¿qué es lo bueno que habría hecho en todo caso el gobierno de Pedro Castillo, correcto? ¿Y qué es lo malo que no ha ayudado a que las MIPES se reactiven? Mira, en principio recuerda que hace unos meses declararon en emergencia el sector textil confecciones, ¿no? Durante 3 meses para implementar una serie de medidas que paliaran la crisis, sobre todo el tema de la importación de productos asiáticos. Se creó un FAE textil que desde nuestro punto de vista todavía no funciona. Es un tema que realmente ahí ha habido, no sé si falta de profesionalismo o no sé, es una de las cosas que ha fallado. Se habló de incentivar el mercado exportador, no hemos visto absolutamente nada. Al final fue una farsa, ¿no? Y a eso se debió la marcha de hace 2 semanas, o hace un mes exactamente, de Gamarra, ¿no? Y de todos los gremios que apoyaron a Gamarra en la marcha que se hizo al Congreso de la República y al Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Porque engañaron al sector textil confecciones con una declaratoria de emergencia que no tenía ninguna validez. Yo no quisiera ser tan sesgado en mi opinión con relación al gobierno. Lamentablemente el único ministro activo pero incompetente ha sido el de Comercio Exterior, que ha tratado de implementar medidas que no dependen de él, sino del MEF, para tratar de mejorar la situación de las MIPES. El gran ausente de implementar políticas en favor de la reactivación es el ministro de Producción. Usted no lo ve en entrevistas, no lo ve en los medios, no lo ve en reuniones con los gremios para diseñar un plan. Al parecer no le interesa el sector de la micro y pequeña empresa, por eso es que Gamarra y muchos gremios de Lima y algunos de nivel nacional han pedido la renuncia de este ministro, totalmente ausente de la implementación de políticas de Estado a favor de la reactivación. Al señor no le interesan las MIPES, probablemente esté más concentrado en el sector pesca, me imagino, porque tampoco no domino mucho ese sector, pero en el sector nuestro no lo vemos. Entonces, si tenemos funcionarios ausentes, si tenemos funcionarios que a pesar de lo que quieran hacer, nadie los escucha al interior del gobierno, entonces tenemos un problema grave que impacta en el empleo y sobre todo en la pobreza, ¿no? Yo creo que Castillo tuvo la oportunidad de implementar medidas contracíclicas, como por ejemplo pagar FONAVI, lo cual hubiera ayudado al consumo. Recordemos que este gobierno y el anterior, los dos últimos gobiernos, tanto de Sagasti como de Vizcarra, han reactivado la economía con nuestra plata, con el ahorro del CTS y con el ahorro de la AFP. O sea, ha habido una reactivación más o menos para evitar irnos más al fondo económicamente hablando, pero con dinero nuestro, con nuestros ahorros. Exacto. El gobierno, por decirlo de alguna manera, no se ha mojado en esta crisis económica, ¿cierto? Más allá de los bonos que se dieron y hoy día con el subsidio de la electricidad para que los que menos tienen paguen menos. Pero esa diferencia la vamos a pagar nosotros, los MIPES, que pagamos una factura más alta. También es un tema que a nosotros nos preocupa, ¿no? Porque eleva los costos y la política es, te bajo la energía, pero al final te subo el pan. Entonces el ahorro que te doy por la electricidad te la subo en el pan, te la subo en la leche, te la subo en los productos que necesitan la energía eléctrica para poder fabricar o conservar los alimentos. Correcto. O sea, ahí hay errores, ¿no? El Congreso también ha hecho mal su papel, o sea, no solamente ha sido responsabilidad del Ejecutivo, sino también del Legislativo, y no hay que dejarlo de mencionar, ¿no? Bueno, mira, el legislativo, nosotros hemos presentado muchos proyectos de ley, a Dios gracias hemos tenido la suerte de tener un equipo técnico bastante solvente. Hay 2 proyectos de ley nuestros que han sido aprobados en el Congreso y han sido observados por el presidente Castillo. Uno de ellos que reconoce, que crea un sistema en el cual el gobierno va a tener la posibilidad de saber cuánto se está debiendo a las MIPES, el famoso devengado, que también lo hemos conversado muchas veces en tu programa. Y también el segundo proyecto de ley que ha sido observado es referido a la ley 28015, en el cual el régimen laboral impide, o sea, el régimen laboral especial que tiene la MIPE impide el crecimiento de las MIPES. Si tú te excedes de 10 trabajadores, pierdes el régimen especial, tanto tributario como laboral. La idea es que este régimen te acompañe unos años
Tenemos problemas de señal, me parece. Daniel, señor Ranier Hermosa, ¿me escucha? Escuchábamos al señor Ranier Hermosa, él es presidente de MIPES Unidas Mi Perú, dando explicaciones de cuál es el panorama crítico de las MIPES. Ojo, el gobierno no ha impulsado como debía hacer el tema de la economía del país, porque impulsando la economía de los peruanos, o sea, dándonos más poder adquisitivo, ¿no? No con bonos, no con el que nos entregue el dinero en la mano, como lo está acostumbrado Castillo, sino con trabajo. O sea, así, no queremos que nos regale el dinero, sino que nos genere trabajo. Y esto no ha hecho el gobierno. Si tuviéramos trabajo, tuviéramos una remuneración y así podríamos nosotros consumir lo que producen las MIPES. Sin embargo, reitero, el gobierno no ha dado mayores luces en torno a este tema. Pero a esto se suma, como lo ha hecho el señor Hermosa, en el sentido de que el dinero que existe, o gran parte del dinero que se ha movido en el mercado, ha sido nuestro dinero. Como dice el señor Hermosa, ha sido nuestra plata. Nuestra plata ha sido la que se ha movido aquí. ¿De dónde? De las CTS, de la compensación de tiempo y servicio que usted ha retirado, de los retiros de las AFP, los 2, 3 armadas que hemos retirado, ¿no? Ese es nuestro dinero, o sea, nuestro dinero lo hemos nosotros gastado, ¿no? En el mercado, pero el gobierno poco o nada ha hecho para generar mayor ingreso, es más, nos ha empobrecido, porque la inflación está subiendo y el dinero que antes usted tenía y que ganaba mensualmente ya no vale lo mismo, ya no vale lo mismo. Antes podía comprar usted, no sé, 1 kilo de papa a 2 soles, ahora la compra a 6 soles. Su dinero ya no vale lo mismo. ¿Qué ha hecho el gobierno entonces para dinamizar la economía? No ha hecho absolutamente nada y ahí están las cifras. Los presupuestos de cada uno de los sectores, al menos, o sea, en el mejor de los casos llega al 45 o 50%. Y de ahí todo el dinero se ha quedado en el gobierno. En fin, señora Ranier Hermosa, para concluir, muchas MIPES que han sobrevivido y sobreviven, pues están ahí arañando, pero muchas otras no han podido y muchas otras se han quedado en el camino. Estos emprendedores, estas MIPES, muchas han pasado a la informalidad y otras han desaparecido. Señora Hermosa. Sí, bueno, efectivamente. La situación es bien complicada, ¿no? Yo creo que este año, seguramente a mediados de diciembre, vamos a sacar nuestro informe sobre la mortandad empresarial, que es una proyección que hacemos de la información que recibimos de todos los gremios a nivel nacional, ¿cierto? De los distintos sectores, sobre todo los sectores productivos. Y los sectores de servicios igual. Este año, por ejemplo, la desaparición de empresas de servicio, vale decir, bodegas, bazares, etcétera, ha sido altísima. Si bien es cierto, un gran porcentaje se ha ido a la informalidad, se han dado de baja para irse a la informalidad y no seguir pues con la persecución de SUNAT, que hoy día se jacta, dicho sea de paso, de tener una recaudación histórica, ¿cierto? Si la recaudación histórica se debe mucho a la devaluación de la moneda, y obviamente el sector minero ha contribuido muchísimo a incrementar, y hubiera sido más si es que este gobierno no hubiera tenido una política antiminera, tanto con Guido Bellido como con la señora Mirta Vázquez. Pero igual, yo creo nos alegra el hecho de que el país recaude más. El problema es que no lo gasta como debe gastarlo y lo que gasta va a la corrupción. Entonces yo creo ahí que tenemos que hacer una tarea el próximo año de tratar de darle facilidades tributarias a las MIPES para que puedan retornar a la formalidad. Si no retornan a la formalidad, vamos a tener empleo precario, no va a haber empleo para los jóvenes, formalmente hablando. En este momento están trabajando probablemente muchos jóvenes, pero de manera informal. No tienen CTS, no tienen seguro, no tienen fondo de pensiones, no tienen nada. Entonces no podemos permitir que el país retroceda como está retrocediendo, básicamente por falta de tomar decisiones, porque este problema es toma de decisiones. En la medida que el gobierno no tome decisiones, más MIPES se van a ir a la informalidad y va a haber menos empleo y va a haber más pobreza. Y este gobierno que tanto predicó la lucha contra la pobreza, no más pobres en un país rico, ahora la recaudación es interesante, es un récord según lo que señala el Ministerio de Economía y Finanzas, pero seguimos siendo pobres o más pobres que el año pasado y que el anteaño pasado. Ojalá que las cosas mejoren.
Señor Daniel Hermosa, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y darnos este panorama pues, de las MIPES. Vamos a estar obviamente nuevamente conversando con usted en las próximas semanas, ya para hacer el análisis del cierre de 2022 y proyección 2023, que no es nada auspicioso. No se olviden de que esta Navidad, por favor, compren producto peruano. Dejemos a los chinitos que tienen bastante negocio en el mundo. Hoy día concentrémonos en comprar peruano para esta Navidad. Vamos a conversar con usted, obviamente, antes de la campaña navideña. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Bueno. Daniel Hermosa estuvo con nosotros, presidente de MIPES Unidas Mi Perú. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos para saber ahora cuál va a ser el panorama de la región La Libertad, ahora en manos de Alianza para el Progreso. ¿Y de quién? De César Acuña Peralta. ¿Qué hará o cuáles serán sus proyecciones? Lo sabremos tras la pausa, volvemos.